Este es Diálogo con los Medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en todos sus planteamientos sobre la Edad Media, y es la presencia de Foucault como lente para lograr mirar una serie de acontecimientos que después el mismo Foucault traería a sus textos. A ver cómo es esa relación Foucault-Edad Media. Los críticos, entre comillas, siempre han distinguido tres momentos en la obra de Foucault, aunque yo creo que pues todas estas divisiones son más bien pedagógico-didácticas. El Foucault arqueólogo, que se ocupa, dijéramos, de las prácticas discursivas, sin ninguna connotación en términos de lo económico, lo político, lo social. Luego el Foucault de la genealogía, que de alguna manera vuelve esas prácticas discursivas prácticas no discursivas, es decir, las injerta ya en el mundo del poder, de las relaciones saber-poder. Y finalmente el llamado último Foucault, que es el Foucault de la autosubjetivación, del cuidado de sí. Cuando estaba pensando en hermenéutica respecto al mundo medieval, pues obviamente la mirada de Foucault, sobre todo en las palabras y las cosas, a mí me proporcionó unas herramientas conceptuales desde lo que hemos llamado aquí en algunas charlas la episteme de la semejanza. En Foucault, episteme es algo así como, pues para decirlo muy sencillamente, es como la configuración mental que hace posible los discursos, los saberes de un momento histórico. Desde esa perspectiva de la semejanza, entonces yo me he metido en el mundo medieval analizando saberes como, por ejemplo, la medicina, o analizando saberes como la misma filosofía, o analizando saberes como la alquimia, o la astrología, o la relación palabra-concepto-cosa. Pero hay también el Foucault que hemos llamado de la autosubjetivación, que incluso había escrito un texto, Las Confesiones de la Carne, que era el estudio de la sexualidad en los primeros tiempos del cristianismo. Ese texto no se publicó porque él de alguna manera reversó hacia el mundo greco-romano, y ahí es donde aparecen el segundo y el tercer volumen de la historia de la sexualidad, el uso de los placeres y la inquietud de sí. Yo preferiría traducirlo como el cuidado de sí. Y otro de los empeños en que yo de alguna manera me adentro al mundo medieval es mostrar cómo hay también en el cristianismo una preocupación por los placeres, hay una ética de los deseos, hay también un ejercicio del cuidado de sí, como lo había en los griegos, hay unas reflexiones sobre la sexualidad, hay unas reflexiones sobre el matrimonio, hay unas reflexiones sobre el celibato, hay unas reflexiones sobre el problema, por ejemplo, de la continencia. Y eso, en una u otra forma, también me ha posibilitado a mí meterme en el medioevo desde esta categoría de la epimeleia, del cuidado de sí. Y con las herramientas Foucaultianas, entonces he comenzado a rastrear textos neotestamentarios, textos patrísticos o textos escolásticos para estudiar ese lío del cuidado de sí, del placer, del deseo. Doctor Soto, cuando hablamos del cuidado de sí, estaríamos hablando también del término ética. ¿Hasta dónde llegaban los medievales en términos éticos? ¿Qué lograron desarrollar en términos éticos? Vea, el descubrimiento de Foucault, y eso lo pone muy bien de relieve su amigo Paul Veyne en un bello artículo intitulado El planeta Foucault. Nosotros, y aquí lo hemos dicho varias veces, pero ahora lo vamos a decir desde Paul Veyne y Foucault,
nosotros siempre le hemos tirado todo ¿cómo se puede decir?, el lodo al manejo de la sexualidad solo y nada más al cristianismo. Entonces pensamos que, entre comillas, toda la ética cristiana simple y llanamente es una represión sobre el placer y en especial sobre la sexualidad. Cuando Foucault escribió las Confesiones de la Carne, se preguntó, y eso lo hace notar Paul Bain, se preguntó, y esto surgió con el cristianismo. Entonces se dio cuenta, como buen arqueólogo y de alguna manera como estudioso de eso que hemos llamado prácticas discursivas y no discursivas, de una pregunta o de un problema, y lo que los griegos habían planteado en torno a la sexualidad, lo que los griegos habían planteado en torno al alimento, en torno a la bebida, lo que los griegos habían planteado en torno al uso de los placeres, en torno a la amistad, en torno a la erótica, en torno a la dietética, en torno a la higiene, en torno al manejo incluso mismo de la cópula. Eso, ¿cómo influye o no influye en el cristianismo? Entonces se dio cuenta que muchas de las prácticas discursivas cristianas estaban prácticamente tomadas de los discursos griegos, ya sobre la sexualidad, ya sobre la higiene, ya sobre el matrimonio, ya sobre el celibato. Y en ese contexto, Paul Bain indica que el gran descubrimiento del planeta Foucault es que nos hace pensar que mucho de lo que hemos llamado, entre comillas, represión cristiana respecto a la sexualidad no es tal represión cristiana, eso ya estaba elaborado por los griegos. Hay que ser moderados en el uso de los placeres, hay que ser moderados en el uso incluso de la relación sexual, hay que tener una ética en torno al matrimonio, hay que tener una ética en torno al comer, al beber, lo que en términos, dijéramos, socráticos, va a ser denominado el apetito irascible y el apetito concupiscible, es decir, las pasiones. Entonces, en ese contexto, Foucault se da cuenta que el cristianismo no viene de cero, que el cristianismo, además, dijéramos, de la presencia judaica, también tiene delante de sí todo lo que ha elaborado la cultura griega. Entonces, no hay tal, dijéramos, esfera muy propia de nosotros contemporáneos para leer el medioevo, que gracias al cristianismo y solo al cristianismo a nosotros se nos anuló el patos, que a nosotros se nos anuló lo irascible, que a nosotros se nos anuló lo concupiscible, y que en ese sentido el cristianismo destruyó una ética del placer para sustituirla por una ética del deber en términos de represión, en términos de preceptiva, simplemente prohibitiva. Y en ese contexto el gran descubrimiento de Foucault es que esa, entre comillas, represión, que no es represión sino cuidado de sí, tiene que ver con el uso de los placeres desde el mundo grecolatino. Entonces el estudio de Séneca, el estudio de Plutarco, el mismo Cicerón, el estudio de Sócrates, el sentido socrático de la parresía, del decir verdad, incluso a costa de la vida, la preocupación por la virtud en términos de la moderación, de la frugalidad, es una idea que el cristianismo retoma de los griegos, y en ese contexto, entre comillas, entonces habría que decir que la cultura greco-romana es la gran represiva, que es la conclusión de Paul Bain. Esto me hace pensar que un hombre como Nietzsche, que había estudiado el mundo griego, que después ataca al cristianismo como una ética de esclavos, etcétera, le faltó investigar más entre los griegos. Creo que ahí hay una polémica de Foucault, incluso con la interpretación nietzscheana del cristianismo. Como en todo, obviamente que uno habla del cristianismo como un bloque, y resulta que el cristianismo no es tampoco un bloque. En el cristianismo ha habido, pues por decirlo aquí, ha habido herejías, y la sexualidad sí que ha sido, dijéramos, objeto de discusión al interior del cristianismo, los gnósticos, los cátaros, los mismos maniqueos, los albigenses,
todo el problema en torno a la castidad, todo el problema en torno a la continencia, el matrimonio, el celibato, pero en la óptica Foucaultiana, todo esto no aparece solo, todo esto no aparece porque apareció el cristianismo. Ya los griegos y ya los romanos, pienses en Séneca, habían elaborado una ética en torno, por ejemplo, a la sexualidad y reivindicaban el matrimonio como punto de referencia para el ejercicio de la sexualidad. Incluso en la tradición órfico-pitagórica, para el manejo de la sexualidad se recomendaba el celibato. Y Séneca, y lo cita Abelardo y Eloísa, Séneca dice que el sabio, para poderse dedicar a sus actividades sapienciales, ojalá no esté atado por, dijéramos, configuraciones sexuales que lo aparten del ejercicio sapiencial. Y eso lo cita, por ejemplo, Abelardo y Eloísa. Claro, hay padres de la iglesia muy duros con la sexualidad, como Jerónimo, Orígenes, pero es como todo, es que el cristianismo tampoco es una piedra monolítica en la cual piedra monolítica se escriben siempre los mismos caracteres en términos de reflexiones conceptuales o de mediaciones simbólicas. Ireneo, por ejemplo, reivindica el hombre ílico, gilé, en griego es material, el hombre somático, frente al hombre, por ejemplo, neumático, espiritual de los gnósticos. Entonces, desde ahí reivindica la belleza de la creación, la belleza de la encarnación. Eso es lo que significa la encarnación, que la divinidad toma carne y por lo tanto es bella la carne y por lo tanto la sexualidad tiene sentido y por lo tanto el cristianismo es un humanismo y por lo tanto en Ireneo, para darle de alguna manera polémica a los gnósticos que reivindicaban pues el ascetismo radical, el no al matrimonio, una radical negación del Antiguo Testamento, porque había que leer el Nuevo Testamento no a la luz de la tradición judaica, sino de los arquetipos platónicos del cuerpo como tumba del alma. No, Ireneo hace una teología de la carne, Ireneo hace una teología del deseo, Ireneo hace una teología de lo bello de la creación, de lo bello de la obra divina, de cómo la obra divina expande su belleza y cómo incluso en medio de la maldad aflora una estética de lo bello, una estética de lo bello en lo feo. En ese contexto, por ejemplo, Ireneo sería una buena puesta en escena, de otra manera, de ver cristianamente frente a Jerónimo, y por eso Ireneo es tan difícil para el cristianismo tocado por el platonismo. Y a Ireneo apenas lo estamos ahora, entre comillas, redescubriendo. Y es por eso. Doctor Soto, Foucault le da un valor a la ética y otro valor a la moral. Es más, excluye la ética de lo moral. ¿Esa es una idea medieval? Bueno, en esas discusiones sobre la distinción ética-moral, también habría que decir un poco ya desde Nietzsche, depende de la perspectiva que uno asuma. Hay traducciones de la ética a Nicómaco, simplemente como moral a Nicómaco. El término griego ethos lo traducen los latinos por mos, costumbre. Entonces, en ese sentido, ética y moral en su etimología remiten a un mismo panorama, entre comillas, semántico. Las costumbres en términos de ethoi, de prácticas sociales, comunes, culturales. Otros dicen que la ética es la reflexión sobre esas costumbres, entonces que ya sería el logos sobre el ethos. Bueno, independiente de eso, Foucault sí dice que la moral apunta a las costumbres, es decir, a la tradición. En cambio, la ética de alguna manera pone en paréntesis esa tradición en la que uno está metido, toma distancia respecto a esa tradición y comienza
no solo dijéramos en forma de saber, sino también en forma de vivir, a elaborar el cuidado de sí, de los otros y de las cosas en términos éticos y no morales. Eso no sería lo que pensaba Eloísa cuando le escribe esa carta a Abelardo, hablándole que él debe seguir siendo profe, maestro, etcétera. Yo creo que ahí, por ejemplo, Eloísa está, si se quiere decir así, diciéndole a Abelardo que lo que interesa éticamente es que él sea el gran maestro, el gran teólogo, el gran filósofo que en ese momento lo es de la cristiandad, y que por lo tanto no es que el matrimonio sea estúpido, tonto, necio, sino que el matrimonio, y le cita a Séneca, lo hemos dicho, es una perturbación para el ejercicio de la filosofía y de la teología. Entonces, en ese contexto, Eloísa le está, dijéramos, diciendo lo importante del comportamiento ético no son las costumbres, lo importante del comportamiento ético es la intencionalidad, tesis que Abelardo había ya elaborado, y entonces Eloísa se la recuerda. Eloísa le dice que dado que la ética en última instancia no depende de la tradición ni de las costumbres, sino de la intención, por lo mismo le recuerda que desde la intención la filosofía es un estado superior para el ejercicio de la sabiduría y del profesorado, por ejemplo, al matrimonio, pero no porque el matrimonio sea malo, porque la sexualidad sea estúpida, no, Eloísa nunca tuvo esas cosas, todo lo contrario, reivindicaba la sexualidad, reivindicaba la erótica, reivindicaba el amor, pero para efectos de, entre comillas, la tradición de la intención, el acto material en sí de enseñar debía intencionalmente revestirse de la sabiduría en el sentido celibatario de la palabra. Entonces también en Abelardo y en Eloísa, aunque la expresión de Abelardo es ética seucipto te ipsum, o sea, ética o conócete a ti mismo. Fíjense que acude a la expresión socrática, conócete a ti mismo. Foucault dice que el conócete a ti mismo es apenas una dimensión del cuídate a ti mismo. O sea, que más amplio que el conocer está el cuidar, porque el cuidar tiene que ver no solo con el conocimiento de sí mismo, autoconocimiento, sino que también tiene que ver con el alimento, la bebida, la amistad, el término medio, la concordia, es decir, tantas cosas. Entonces, en ese contexto, el conócete a ti mismo solo es un derivado del cuídate a ti mismo. Lo que pasa es que después Sócrates enfatiza más el autoconocimiento como posibilidad ética que el cuidado de sí en términos, dijéramos, de cuida de ti, de los otros y de las cosas. En este contexto, yo creo que el chitoteísmo Foucaultiano responde a esa tradición socrática que no puede entenderse desligada del cuidado de sí, sino que es un momento del cuidado de sí, el autoconocimiento. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Entonces podríamos pensar que la ética es aquello que produce un conocimiento, en tanto que la moral no produce ningún conocimiento, pero me permite vivir en orden. Sí, un poco esa es la distinción, yo diría casi que entre comillas canónica, para distinguir lo moral de lo ético. Lo moral son los hábitos, lo moral son las costumbres, lo moral es aquello en que en una u otra forma, por múltiples medios, la cultura le va, entre comillas, determinando para efectos de la vida buena o de la vida honesta o de la vida decente, pero la ética reflexiona sobre qué puede y qué no puede fundamentar eso que hemos llamado lo correcto, lo incorrecto, eso que hemos llamado lo honesto, lo deshonesto,
y ya produce un logos que no es simple y llanamente la costumbre como norma, sino podemos cuestionar incluso la norma y tenemos que fundamentarla. Ahora, hay algunos, doctor Soto, algunos que dicen que la Edad Media se confundió ética con moral y que fueron unos preceptos obligatorios que se le impusieron a la gente y a eso se lo llamó ética y ahí es donde empieza la confusión. Sí, eso ha generado muchas discusiones y yo creo que lo que yo voy a decir es una posibilidad, una perspectiva. Vea, Tomás de Aquino sabe que el ámbito de la razón práctica, en donde está, dijéramos, lo ético, todavía no digamos la distinción, en donde está lo ético, lo moral, que es la razón práctica, es la recta ratio agibilium, la recta comprensión de lo que se debe hacer. Hacer no en el sentido de fabricar, producir, sino del obrar ético, moral. Recta ratio agibilium. A diferencia del arte, el arte mecánico o el arte artístico, que es la recta ratio factibilium, la recta comprensión de lo que hay que fabricar, producir, o de la ratio, dijéramos, teórica, que es la recta ratio intelligibilium, la recta comprensión de los conceptos para hacer inteligibles las cosas en su esencia, en su intimidad. Entonces Tomás distingue la razón teórica como recta ratio intelligibilium, es decir, elaborar los conceptos pertinentes para responder a la pregunta ¿qué son las cosas? Recta ratio agibilium, ahí está la ética, recta comprensión de lo que hay que hacer para efectos de la vida buena. Y recta ratio factibilium, recta comprensión de lo que hay que fabricar, producir para efectos o de complementar la naturaleza, lo que hacen las artes mecánicas. Entonces el carpintero debe comprender con toda la radicalidad de la comprensión de la recta ratio lo que debe, por ejemplo, saber para hacer un buen taburete. Y lo mismo el artista. Debe tener de tal manera la forma que después la transfiere a la materia y aparece una estatua. Entonces hay un saber hacer, hay un saber vivir bien y hay un saber pensar la esencia de las cosas. Entonces fíjense que Tomás siempre determina la ética recta ratio. Es una comprensión, es una elaboración fundada. No depende de ninguna manera del precepto en sí. Para Tomás de Aquino el precepto en sí, en tanto universal, puede ser punto de partida, pero no un punto de llegada, porque la recta ratio agibilium siempre se ocupa de lo contingente y fáctico, no de lo universal, a diferencia pues de la razón teórica que apunta a lo necesario y universal en términos de causas. No, la recta ratio agibilium tiene que operar prudentemente, es decir, es la traducción latina de phronesis, entonces tiene que deliberar, juzgar y decidir. Ahí es donde Tomás ubica la reflexión ética. Siempre que usted va a actuar éticamente, tiene que deliberar. ¿Qué es deliberar? Pensar en este momento qué es lo mejor, más adecuado y conveniente para estar a la altura de las circunstancias. Juzgar. En este momento, porque no puede haber precepto. Es decir, para Tomás de Aquino el no matar, sí, tiene sentido. Pero dado que usted no vive en la universalidad en términos del actuar, sino que vive en la particularidad de la contingencia, usted tiene que pensar, deliberar y decidir, aunque en términos del precepto exista el no matar o exista el no robar. Entonces Tomás en eso es radical. Si yo tengo hambre, pues robe. Si yo tengo hambre, expropie la propiedad privada. Pues un poco lo que decimos en refranes. La cosa no es del dueño, sino del que las necesita. Y en eso Tomás sabe que la ética trabaja es en situación. No es de ninguna manera, es decir, el precepto está elaborado. Entonces usted ya tiene ahí como el horizonte. No, el precepto puede estar elaborado, pero como usted está ubicado, entonces tiene que ser una ética en diálogo con las circunstancias, deliberando,
juzgando y decidiendo para estar a la altura de las circunstancias. Ya le puse el ejemplo del que tiene hambre, o por ejemplo, para efectos del ejercicio médico, que los honorarios, dice, tomar del médico son tantos, sí, pero en estas circunstancias debe cobrar o no. Entonces tiene que deliberar, juzgar y decidir. Y lo mismo para efectos de la política. No matar, pero de alguna manera sucede una agresión. Yo tengo que deliberar, juzgar y decidir. Me van a agredir, ¿qué hago yo? No hay un precepto universal que me diga respecto a la agresión cómo comportarme. Entonces ahí hablaríamos, doctor Soto, con esa visión de la ética de Tomás, de que ese es uno de los fundamentos del derecho moderno. Yo diría, pues, independiente de la tríada ley natural, ley divina, ley natural, ley positiva, pero de alguna manera, a pesar de la ley divina expresada en el Decálogo, Tomás la reconoce. Sin embargo, esa ley divina usted no la puede separar de la contingencia fáctica en que las circunstancias lo llevan a vivir a uno en la recta ratio agilium. Y él lo pone también para efectos del navegante. Incluso toma el ejemplo de la ética nicomaquea. El buen marinero es el que sabe, a través, dijéramos, del saber navegar, dirigir la nave al puerto hacia donde va. Pero si hay una tempestad, obviamente uno tiene que comenzar a deliberar, a juzgar y a decidir. Entonces recuerde el ejemplo de Aristóteles. Usted va en una nave, hay una tempestad, el que sabe dirigir la nave dice: oiga, señor Aristóteles, o me tira a la biblioteca y todo lo que me lleva en el barco nos hundimos. Uno tiene que tomar una decisión. Obviamente que Aristóteles dice, tiro la biblioteca porque el valor de la vida está por encima del valor de los libros. Entonces, fíjense que un valor tan importante como es una biblioteca, yo creo que nadie, pues, votaría una biblioteca. Me hizo acordar del libro de Jonás, donde a Jonás se le pide que él se sacrifique por los demás. Claro. Entonces, en Tomás de Aquino es muy claro, y eso el profesor Gilson, tal vez también en forma, dijéramos, muy tomista, dice que la recta ratio agilium fundamentalmente se ocupa es de cómo en este momento, dado que lo universal, necesario y absoluto del precepto no matarás, no funciona en términos humanos, sino en términos contingentes, fácticos y circunstanciales. Entonces yo siempre tengo que deliberar, juzgar y decidir. Sí, decidir. En ese contexto, Tomás dice que en términos, dijéramos, entre comillas, de criterios de moralidad, la conciencia es muy importante, la circunstancia es muy importante. Usted que es un experto en refranes, hay un refrán que dice pensar antes de hacer. Claro, ese es el deliberar, Usted delibera y al deliberar comienza a preguntarse qué es lo mejor, más conveniente para estar a la altura de las circunstancias. Pongamos ahora este ejemplo. Estamos aquí dialogando sobre Tomás. Entonces usted y yo estamos deliberando qué es lo mejor, más conveniente y oportuno para que este programa esté a la altura de las circunstancias. Comenzamos a juzgar pros y contra. Oiga, hombre Memo, no, cambiemos de Santo Tomás, qué pereza. Eso ha sido muy estudiado, pero usted comienza a darme pros. ¿Por qué? Porque ha sido estudiado, es que eso no es ninguna argumentación y tenemos que tomar una decisión. Yo a veces pongo un ejemplo un poco muy duro. Usted va conduciendo un carro, se le atraviesa un niño, usted delibera, juzga y decide, porque o mata al niño o se mata a usted. De ahí no hay escapatoria. O tiene que escoger salvar su vida, el niño la pierde, o tiene que escoger salvarla del niño y perder la suya. Usted ahí tiene que, o sea, ahí el no matará no funciona. Usted tiene ahí que deliberar, juzgar y decidir. Entonces Tomás pone ejemplos incluso muy bellos. En términos, dijéramos, radicales, a nadie le gustaría que le sacaran, por decir alguna cosa, un ojo.
Pues yo creo que la norma universal es tener los dos ojitos. Sí, sí, claro. Pero si hay una enfermedad, hay que de alguna manera operar el ojo y sacar el ojo. Entonces, en ese sentido, dice Tomás, incluso el respeto a la vida tiene también contingencias. Yo no irrespeto la vida porque médicamente me tengan que, por ejemplo, sacar el ojo con miras a que conservar la vida misma a pesar de haber atentado, entre comillas, contra el ojo que hace posible la visión. Entonces yo creo que esa reflexión tomista es un poco trasladado al campo de Foucault, el cuidar de sí, cuidar de los otros y cuidar de las cosas. Eso no es prescriptivo, incluso a pesar de los códigos legales o a pesar de los códigos religiosos o a pesar incluso de, entre comillas, lo que la cultura en que uno nace ha considerado como lo honesto, lo decente, sí, pero no. Al comenzar a cuidar de sí, tiene que deliberar, juzgar y decidir, entonces caen las éticas deontológicas y las éticas de los imperativos categóricos, porque para Tomás de Aquino, lo universal de la ética se tiene que particularizar. Para que exista. Para que exista. Entonces, lo mismo dice Foucault, la ética no es universal. La ética es un ejercicio netamente individual, aunque no individualista, por lo que hemos comentado en términos tomistas. Uno delibera, uno juzga y uno decide. Por ejemplo, la tradición familiar de Tomás, pues era muy explícita. Él debería ser, si sus hermanos eran velatores, es decir, caballeros que extendieran los dominios de la familia Aquino, él debería ser monje de San Benito, porque San Benito era pues casi que, pues un poquito, perdone la comparación, como en el 50 la General Motors ponía o quitaba a los presidentes, hemos dicho alguna vez, en Montecassino estaba, se decidía absolutamente todo. Entonces la familia en esa tradición, entre comillas, ética de las relaciones feudales, pues tengamos hermanos dedicados a hacer, dijéramos, el oficio de la guerra, tengamos hermanos dedicados a hacer el oficio de los oradores, pero en este caso oradores con miras a un punto de referencia concreto y específico que era Montecassino. Tomás de Aquino dijo, no, a mí eso no me interesa, yo delibero, juzgo y decido, y me entusiasmé por los dominicos. Eso le creó líos con la familia, pero él consideró que en ese momento, para estar a la altura de las circunstancias, deliberando, juzgando y decidiendo, el monacato en términos, dijéramos, benedictinos, a él no le llamaba para nada la atención, y se hizo fraile dominico, fraile mendicante, que obviamente le posibilitó cumplir el ideal teórico aristotélico, es decir, el ideal de dedicarse al estudio de la filosofía, y el ideal cristiano de combinar lo teórico en términos de contemplación con lo cristiano en términos de amor a Dios. A ver, doctor Soto, poniéndole un poquito de humor a lo que estamos diciendo, ¿cómo un monje mendicante puede ser tan gordo como Santo Tomás? Porque se supone que cierto, que un monje mendicante pues la ve muy difícil en la vida. Sí, siempre las iconografías de Tomás son pues de un monje robusto, dijéramos, de carnes bastante aplastantes en todo sentido. Yo he sostenido esa tesis un poco por las iconografías y porque, entre comillas, yo no lo vi en Nápoles, le muestran a uno el escritorio de Tomás que tenía una tajada para poder, dijéramos, colocar, entre comillas, su barriga y su pancha. Y por lo mismo, dijéramos, Tomás parece que era un monje es el benedictino, ellos se llaman a sí mismos frailes. Frailes. Claro que esa distinción pues no la vamos ahora a tratar. Tomás era un fraile que vivía de poco. Lo único que le pedía a la comunidad era tener una excelente biblioteca para poder leer,
a Aristóteles, a los padres de la Iglesia y la Sagrada Escritura en las mejores, entre comillas, ediciones críticas de ese momento. Entonces, claro, sí, parecería paradójico un monje gordo, y eso ha dado origen también a la pintura ilustrada, pues, de los monjes medievales, que con base en el voto de pobreza, castidad y obediencia, pues obviamente eran gulones, etcétera, 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 lo cual obviamente en términos de contingencia es factible. Lo cierto del caso es que Tomás de Aquino sí hace unas reflexiones muy desde la frónesis, muy en términos de moderación. También respecto a la comida uno tiene que deliberar, juzgar y decidir qué es lo mejor y más oportuno para estar a la altura de las circunstancias. Y vuelve a poner el ejemplo del enfermo. A veces a un enfermo no se le puede dar una comida expansiva, en cambio a veces a un enfermo hay que darle una comida expansiva, fuerte. ¿Y eso por qué? Por la facticidad humana. Vea, Tomás de Aquino expresa eso con una categoría teológica que obviamente hoy a nosotros nos parece, como dicen los muchachos, caspa, o que es una cosa así, caspa, es el pecado original. Pues para Tomás de Aquino es tan radical la finitud humana, que estamos en ese juego entre lo universal, lo particular, la concordia, la discordia, el amor, el odio, la exageración, el exceso, el defecto, y obviamente en esa finitud humana es donde se juega la vida del hombre en términos del pensar, en términos del obrar y en términos del fabricar. Hablando de estas iconografías, recordaba algo que decían Stefan Zweig sobre Sancho Panza, que siempre lo han hecho chiquito, gordito, y Sancho Panza debe haber sido grande y flaco, porque el apellido o el apodo que tenía era Zancas. Entonces él tenía unas piernas muy largas, lo que convertía a una caricatura de un hombre muy grande tratando de montar en un burrito que le quedaba chiquito, y él lo hace mucho más caricaturesco. Doctor Soto, ahora tocábamos un tema y que lo toca Foucault, que es el saber. En la época moderna, mucha gente está convencida de que su saber es absoluto, único, y que de aquí en adelante no sigue más. Eso también se producía en la Edad Media. Vea, esa lo también. Que ellos consideraban saber. Eso también hoy, no solo desde la lectura de Foucault, sino desde la lectura de la historia de las mentalidades. La racionalidad ilustrada siempre nos ha dicho que la Edad Media es aquello que en forma, dijéramos, de intransigencia, intolerancia, imposibilitó la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, bueno, todo lo que hemos oído, y que en ese contexto, gracias a los ilustrados y gracias a, dijéramos, a la Revolución Francesa y los derechos humanos, se reivindicó la libertad de tolerancia, la libertad de pensamiento, de creencia, la tolerancia en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Yo ya también tomo distancia de esa apreciación. En el mundo medieval hubo gente muy dogmática, muy intolerante, como en el mundo moderno, pues que es más dogmático, que fuera de las democracias liberales todo lo demás es el error, como piensa Fukuyama, por ejemplo. Sí, claro. Ya la historia terminó, entonces ya no hay nada que hacer. Pero ya nos han dicho también, ya había lo que se ha llamado a los posmodernos la muerte de los grandes relatos. El pensamiento débil de Bátimo va en ese sentido. Ya eso de agarrar fundamentos absolutos necesarios, incluso en el Cogito o en algún otro grande relato, llámese el marxismo, llámese el capitalismo, eso ya no se lo traga nadie. En ese contexto, en la Edad Media, con seguridad hubo gente como hoy, tipo Fukuyama, que pensó que la historia terminaba con el cristianismo y que fuera del cristianismo no hay salvación. Pero pensemos en Abelardo, el diálogo. Claro, el diálogo. Abelardo es un filósofo del ecumenismo.
Abelardo, a pesar de estar instalado en la tradición del fuera de la iglesia no hay salvación, sabe que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo son fundamentales para entender la cultura en una relación no de darnos duro, sino en una relación de dialogar para efectos de enriquecernos a través del diferir de las diferencias. Y además de Abelardo, recuerden el bello cuento del Decamerón, pero es un cuento que recoge Boccaccio, el de los tres anillos. Claro. El padre, el rey que le deja, tenía 3 hijos y que le deja a cada uno el anillo original. Y que el que encuentre el anillo original, ese debe ser su sucesor, y resulta que los anillos son iguales los 3, sí, claro. Entonces no hay sucesor, una alusión muy bonita a cómo las 3 religiones son anillos puros, y por lo tanto ninguna tiene la primogenitura. En ese contexto habría que ver la particularidad histórica y había que ver cómo hoy, cuántos atropellos hemos hecho en nombre de los derechos humanos. ¿Cuántos atropellos hemos hecho en nombre de la libertad? ¿Cuántos atropellos hemos hecho en nombre de la tolerancia? De manera que la finitud humana no creo que sea solo sombra en la Edad Media y ahora en el mundo contemporáneo sea solo luz. Son perspectivas, y como todo en el mundo medieval hubo luces y sombras, como hoy también tenemos luces y sombras. Ahora, ya para terminar, esa invitación que hace Tomás de Aquino a deliberar, ¿no es ya una invitación también a descubrir nuevas cosas? A que lo que sabemos no es un total, sino que falta. Claro, y recuerden que esa frase que hemos citado varias veces de Agustín, busquemos como buscan los que aún han de encontrar y encontremos como encuentran los que aún han de buscar, siempre era dijéramos como el horizonte en que Tomás y San Agustín trabajaban, incluso a pesar de la luz de la fe, cómo interpretar el creo en Dios Padre, creador. Eso ha suscitado miles de polémicas en el mundo medieval, o cómo interpretar la encarnación, o sea, entre comillas, los principios del credo están obviamente en el credo, pero cómo interpretar la encarnación o la creación o la resurrección, pues en el mundo medieval fue objeto de múltiples polémicas, sigue siendo hoy objeto de múltiples polémicas en términos de interpretación. Entonces, si bien había un punto de partida, el punto de llegada no era el punto de partida. Tomás de Aquino toma distancia de Agustín, Tomás de Aquino toma distancia de Aristóteles, Tomás de Aquino toma distancia de Platón, Tomás de Aquino toma distancia muchas veces incluso de tesis que él había elaborado y que después las repiensa, porque es que uno tampoco es en la vida, obra y pensamiento una piedra monolítica. La vida misma va de alguna manera elaborando posibilidades y perspectivas que complementan o ponen en paréntesis lo que uno mismo ha elaborado. Lo que decía Unamuno, que era propio de la vida el estarse contradiciendo. Claro, claro. Y eso uno lo ve no solo en Tomás, sino en Abelardo, en el mismo Agustín. No es lo mismo el Agustín de los diálogos de Casichaco que el Agustín de las confesiones. Y hoy en día no es el mismo Wittgenstein del Tractatus con el de las investigaciones. Con el de las investigaciones. De modo que esa idea de los filósofos sistemáticamente elaborando su totalidad conceptual sin poner en paréntesis lo que han construido, yo creo que es una idea muy, dijéramos, entre comillas hegeliana, pero si uno lee, por lo que yo he leído el joven Hegel, no es lo mismo el joven Hegel que el Hegel posterior, y no es lo mismo el joven Marx que el Marx, claro, de su adultez, llamémoslo así. Incluso yo he conocido textos de Marx interpretando el judaísmo y haciendo exégesis de textos veterotestamentarios, que uno ve ahí a un exégeta que si uno no supiera que eso era de Marx,
hubiera estado De pues, rabino diciendo, tal. Dios mío, ¿esto de qué rabino es?